gente le gusta. Y pues, ya que está grabando, pues bienvenidas a todas. Veo que somos puras chicas, entonces está perfecto. Muchas gracias, Liliana, por aceptar charlar con nosotras por acá. El proyecto Sayus es un proyecto en donde a las chicas que están inscritas les llega un libro al mes que es elegido por mí y elijo mis libros favoritos, básicamente. Yo tengo como 10 años, creo, haciendo contenido en internet sobre libros. Sí, ya tiene tiempo y pues cada libro que escojo cada mes realmente son libros que para mí son muy importantes, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por aceptar charlar acá. La idea de estas charlas es justo como darle un cierre a nuestro proceso de lectura, se podría decir, o sea, en lo que reciben su libro, como además del libro va una postal que está ilustrada por una ilustradora invitada y pues básicamente pues aquí es un poco como darle ya cierre. Para estas alturas pues ellas ya te leyeron, entonces pues sí, son como, no sé si son preguntas porque aquí un poco a veces se permite el más que una pregunta tengo un comentario, pero está bonito. Eh, a mí, pues, sí me gustaría como iniciar esta charla como, bueno, ya al inicio, ya hice mi fangirleo al principio, que no haga nadie, pero igual te decía que tengo ya tiempo, bueno, ajá, ya tiene tiempo que conozco tu obra y me gusta mucho porque además constantemente estoy buscando como autoras que no o sea, que sean de otros lugares, porque yo sé que en español a veces, pues la industria editorial mexicana luego puede como medio, no sé, como, ajá, como tener mucha más proyección, como, no sé, México, Chile y Argentina específicamente, y siempre estoy buscando como autoras que estén escribiendo actualmente que me gusten y que conozca como sus perspectivas. Y bueno, cuando te conocí, que leí estos cuentos que se me hicieron sumamente raros y a mí me encanta como encontrar eso, eh, me di cuenta que había detalles que se me hacían como, ¿cómo decirlo? Como si estuviéramos en la realidad y de repente pasara algo sumamente extraño y no es que te diera miedo ni que fuera como algo terrorífico, pero a la vez sí. Entonces, como que esta dinámica de leerte me gustó mucho. Y de ahí, pues a mí sí me gustaría como platicar o preguntarte a ti como, ¿dónde empezó esta obsesión? No le digo obsesión, pero a lo mejor no es así, como este gusto que adquiriste por justo verle las cosas raras al mundo, se podría decir, como, porque creo que de repente tenemos esta necesidad de clasificar los libros y como que hay o ciencia ficción o terror, pero como que tú deambulas entre varias cosas y me gustaría saber cómo de dónde viene esto, porque pues cada que te leo lo pienso, entonces pues así. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación, por haber escogido mi libro y también por tu pregunta inicial. Te cuento que estamos más cerca de lo que quizás crees, de lo que quizás creen. Estoy ahorita en Oaxaca. Llegué hace un par de semanas y me voy a quedar aquí un par de meses. Así que estoy en territorio mexicano. Seguramente se están conectando de diferentes ciudades, imagino, ¿no? Pero estamos todas en México. Que de hecho es un país que me gusta mucho y al que siempre vuelvo. Y que me inspiró uno de los cuentos también de este nuevo libro. ¿De dónde empezó el gusto por lo raro? La escritura es ese intento por atrapar lo maravilloso, lo extraño, lo terrorífico, lo siniestro, lo excéntrico de la vida, ¿no? Aquello que hace que de pronto una realidad cotidiana, una rutina, muestre una fisura que te lleva a otra realidad, a otro mundo. Y es que si nos ponemos a pensar, en realidad
el mundo está lleno de maravillas, lleno de misterios, lleno de curiosidades, solamente que creamos un cierto orden que nos ayuda a no volvernos locos, porque si estuviéramos todo el tiempo atentos al enorme abismo de misterios que es este mundo, no podríamos ser productivos, no podríamos mantener la calma. Entonces creo que es una estrategia también de nuestra mente normalizar la realidad. Pero para mí la escritura es esa ventanita que me permite recordar una y otra vez que en realidad el mundo es fantástico, que estar vivo es una cosa tan rara, que nos haya tocado este momento en este planeta también es un azar muy extraño, ¿no? Y, y que las cosas siempre pueden ser diferentes y de hecho son diferentes, ¿no? Y la literatura me ayuda a pensar en esas alternativas, a pensar en todos los enigmas que aún no hemos podido entender, ¿no? Y a tratar de darles una forma. Ahora, no siempre escribí cuentos fantásticos. Los primeros cuentos que publiqué fueron cuentos realistas que trataban de explorar ese otro misterio eh, que es nuestra propia intimidad, nuestras propias emociones, el hecho de que podamos pasar del amor a la crueldad tan fácilmente, el hecho de que podamos herir a los seres que queremos de maneras a veces tan casuales, esos eran los temas que estaban más presentes en esas primeras historias. Hasta que empezaron a ocurrir cosas tan extrañas en mi vida que para el siguiente libro no pude continuar en esa misma vena, ¿no? Y fue allí cuando empecé a hacer mi transición al fantástico, que por otro lado no fue un gusto nuevo, no fue un gusto que ocurrió con ese segundo libro de cuentos, sino fue un gusto que más bien acompañó toda mi infancia. Yo me la pasé leyendo a Lewis Carroll, por ejemplo, a Stevenson, a Selma Lagerlöf, y a un sinfín de autores que mostraban esos mundos fantásticos y raros. Y este segundo libro fue un poco volver a conectar con esas influencias y primeras lecturas, entre las cuales se encontraban también algunos autores de literatura infantil, ¿no? Uno de mis libros favoritos de toda la vida es el libro de cuentos Queridos Monstruos, de una autora argentina, ¿no? A la que le rindo tributo en mi libro de cuentos, Nuestro Mundo Muerto, en el cuento Alfredito, ¿no? Queridos Monstruos es un libro que habla de lobisones, de fantasmas, de mandrágoras, de basiliscos, de todo un mundo gótico que está además pensado para la infancia. Y esa para mí también fue, para mí es algo maravilloso, porque si algún día escribo literatura infantil, me gustaría que sea un libro dedicado a asustar a los, a los niños, ¿no? Porque además los niños, por lo menos mi experiencia de lectura como niña, era que a mí me gustaba que me asusten, a mí me gustaba que me mostraran ese lado oscuro y terrible de la vida, que los niños además lo sienten como ningún otro, ¿no? Entonces, para mí el fantástico fue volver también a estas lecturas, obsesiones de la infancia y esta conexión con lo otro que se tiene desde muy niño. Pero si hablamos específicamente de cuál fue ya de adulta ese modelo que tomé, porque
todas tomamos modelos cuando estamos escribiendo un determinado texto. Para mí ese autor fue el argentino Enrique Focquil, cuyo cuento Help a él es un tributo a Borges, al Aleph de Borges, pero él también lo llamaba como una corrección de Borges, porque si Borges es un autor fantástico, cerebral, ¿no? Muy racional, lo que quiere hacer Focquil es añadirle sexo y drogas a Borges, ¿no? Y ahí es cómo sale su cuento Help a él, que para mí fue un modelo en cuanto a lo que quería conseguir con el fantástico, ¿no? A partir de ahí ya me he movido hacia otras búsquedas diferentes, pero esa fue mi puertita al fantástico. Estaba pensando, bueno, no sé si las chicas que andan por acá tienen alguna pregunta, si quieren ir levantando la manita para ya ir como haciendo el orden. Y luego como que les da pena hacer preguntas, pero luego yo me agarro así como directo. Pero sí, si quieren ir levantando la mano, amigas. Yo tenía esta duda de si ha cambiado la forma en que tienes el acercamiento de lectoras o lectores o editoras, editores, de pasar de escribir realismo a pasar a escribir fantástico. Porque yo sé que ahora hay como un boom de literatura, bueno, no lo voy a decir boom, bueno, hay como ciertas autoras que están justo inclinándose por lo fantástico y me gusta, a mí me gusta mucho eso, pero pensaba en si no fue difícil como esta idea de que se tome en serio hablar de estos, es que está raro decirlo así, pero como, ajá, como que el realismo luego es como el realismo, ¿no? Lo que retrata el contexto y a lo mejor se cree que lo fantástico no hace eso, cosa que no es cierto, pero quería preguntarte si en tu experiencia ha sido como, ajá, diferente esto. No en el sentido de que yo hubiera experimentado un reclamo de lectores o de la crítica que quisiera hacerme regresar al realismo. La verdad que no. Lo que sí noté al hacer esa transición y que noto incluso ahora es que muchas veces esos matices que quizás ustedes ya hayan discutido bastante entre el fantástico, el horror, la ciencia ficción, de pronto resulten aplanados todos y agrupados en torno al realismo mágico, que esa era la etiqueta que a mí me pusieron cuando hice la transición a los géneros no realistas y con la cual yo no me identificaba, ¿no? Yo no pensaba en absoluto que mi literatura, lo que estaba escribiendo en ese momento, pues pudiera clasificarse como realismo mágico, ¿no? El realismo mágico tiene unas coordenadas distintas, ¿no? Con las cuales yo no necesariamente trabajo, aunque autores como García Márquez sí alimentaron mucho mi imaginación, ¿no? De hecho, hay cuentos de García Márquez que enseño con frecuencia y que me deslumbran siempre, que me parecen realmente extraordinarios, como La noche de los alcaravanes, también para mí fue una de las lecturas que marcó más mi adolescencia fue La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de Isabela de Salmada, pero hay algunos códigos del realismo mágico que yo no los trabajo en mis propios cuentos. En el realismo mágico, por ejemplo, el suceso fantástico es percibido por toda la comunidad y es normalizado, ¿no? De esta manera puede bajar un ángel del cielo y a todos los pobladores de una comunidad les parece un fenómeno normal, ¿no? Dentro de la lógica de lo que puede suceder en ese mundo narrativo.
En cambio, el fantástico o el gótico siempre perciben ese fenómeno extraño desde el rechazo, ¿no? Desde la duda, desde la vacilación, y en muchos casos es solamente un personaje el que lo está percibiendo, y puede haber una explicación realista, alternativa a la explicación maravillosa o fantástica. Y ese era el marco en el cual yo estaba escribiendo, por lo cual la etiqueta de realismo mágico para mis cuentos pues me parecía extraña, y es una etiqueta que hasta ahora se me da y creo que se nos da a todos los que escribimos fuera del modo realista, sobre todo cuando viene de fuera de América Latina. Es una etiqueta que la he leído en reseñas de Estados Unidos, en reseñas de España. Entonces esa fue sobre todo un poco el desfase que percibí cuando empecé a publicar en estos otros géneros, ¿no? Sí, sí está raro. Que no tengo otra pregunta respecto a eso, pero voy a dejar que Grecia tiene la manita levantada. Que Grecia creo que anda en Argentina ahorita y ya son las 10 de la noche allá. Entonces, adelante Grecia, si quieres. Sí, hola, es Argentina. No sé por qué no puedo poner el video, pero bueno. Mi pregunta es acerca de cómo es el proceso creativo. O sea, cómo Liliana, cómo te surgen estas ideas de estas historias, estos personajes. Creo que el cuento que más me gustó fue el de, la verdad no me acuerdo cómo se llama, es el de Atómico o Atomito. Me encantó ese cuento, la verdad se me hizo tan mágico y tan especial, no sé cómo describirlo, pero no me dio miedo, nunca me dio miedo en realidad el cuento, pero sí mucha curiosidad de saber sí, cómo te imaginaste todo este mundo, cómo lo desarrollaste, cómo dijiste, voy a mezclar algo así como que, algo como tipo Mesoamérica, pero algo así como que súper moderno, no sé, la verdad me gustó mucho, entonces quería saber como que cuál es tu proceso creativo, cómo creas tus cuentos, cómo te surgen las ideas. Gracias por el comentario y la pregunta, Grecia. El cuento Tomito lo he estado soñando desde hace una década más o menos. Tengo una obsesión con escribir acerca de grupos de adolescentes, y este cuento pasó por varias reescrituras que no daban en el tono que yo quería, en el tono que yo imaginaba, ¿no? Y no fue hasta la pandemia cuando de pronto esta situación de encierro y en el caso de Bolivia de represión policial, que fue lo que sucedió, me dio la pista de lo que quería hacer. El cuento está de alguna manera inspirado por otras historias de grupos de adolescentes que están creciendo en entornos rodeados de droga o de adicciones. Uno de los modelos fue una novela de un autor japonés que se llama Ryu Murakami, no el Murakami más de los libros de bestseller, sino es Sí, no, no Haruki Murakami, otro Murakami. otro Murakami, no es Haruki Murakami, sino un autor menos conocido que tiene este libro que se llama Azul, casi transparente, que cuenta la vida de unos jóvenes que están inmersos en drogas, en alcohol y en relaciones poco sanas de pareja, digamos. Y había un sentido de la intensidad que contrastaba con ese ambiente decadente que se narraba, ¿no? Entonces, esa fue la atmósfera un poco que yo quería traer al cuento, pero por otro lado, en esa época me pidieron un artículo académico para un volumen sobre posthumanismo en Latinoamérica, lo cual me llevó a revisar mi tesis de doctorado, que tenía un capítulo sobre cyborgs latinoamericanos. Y en ese capítulo estaba incluido
un cuento largo o novela corta, como se le quiera llamar, de un autor boliviano de ciencia ficción, Miguel Esquirol, que crea una sociedad cyberpunk en Bolivia, ¿no? Caracterizada por un lado por tecnología traída de afuera, tecnología pirata, ¿no? Y a la vez que está retratando estos mercados populares que son tan tradicionales tanto en Bolivia como en México. Justamente aquí en Oaxaca me paso horas recorriendo los mercados, ¿no? En los que se puede encontrar absolutamente todo, y que son como una especie de microcosmos en los que está condensado el universo, ¿no? Un mercado realmente es una ventana a un pequeño universo en sí, ¿no? Y eso es lo que muestra Miguel Esquirol en su cuento El cementerio de elefantes, un mercado boliviano que por un lado tiene tecnología pirata de afuera, tiene prótesis, sustancias inyectables, etcétera, pero por otro lado muestra también todas estas características del mercado boliviano indígena. Y esa mezcla entre lo futurista y lo tradicional, no voy a usar la palabra ancestral que me parece horrible, ¿no? Me convocó a rendirle un homenaje a este cuento más situado en lo que estaba pasando en el presente. Y lo que estaba pasando en ese momento, cuando empecé a escribirlo, fue que Bolivia, por un lado, estaba viviendo el lockdown de la pandemia, y por otro lado había mucha represión policial dirigida a grupos indígenas. Había una presidenta interina una historia de comentarios racistas, que además había mandado masacrar pocos meses antes a la población de la Ciudad del Alto, que es mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces ahí en la pandemia estas piezas que tenía en mi cabeza se empezaron a armar, y empezó a tener vida la historia de los jóvenes que están por un lado experimentando con alcohol, con drogas, etcétera, a la vez que están viviendo en un entorno contaminado y represor. A eso se le añadió una idea o una noticia más bien que había estado en el aire por varios años ya, que la gente se la tomaba en verdad un poco a risa, porque parecía que era un mal chiste, pero en realidad resultó que se estaba haciendo realidad, y que era el anuncio de que se iba a crear una central nuclear en el Alto, ¿verdad? Y salían los memes por esa época de todas las cosas terribles que podrían ocurrir si alguien apretaba el botón errado, digamos, en la central nuclear o cosas así, pero a la vez una de las cosas que a mí me llamó la atención como escritora fue ver que el gobierno, para convencer a la población de los beneficios de la central, había creado una mascota de animación, un superhéroe de animación que se llamaba Atomito, y lo había subido a YouTube, ¿no? Y Atomito tenía una voz infantil, un poco ridícula, y un poco también tenebrosa, ¿no? Creepy, que contaba los beneficios de la central nuclear. Entonces, a mí me hacía preguntarme por qué el gobierno va a elegir un personaje infantil, ¿no? Para hablar de de una edificación, de un proyecto como una central nuclear que va a estar al lado de la segunda ciudad más grande de Bolivia, con todos los riesgos que eso podría plantear, ¿no? Entonces, esos fueron un poco los gérmenes del libro. Otro libro que fue importante mientras escribí ese cuento y que no tiene nada que ver con lo que narra Atomito, pero cuya estructura fragmentaria me ayudó a pensar Atomito,
fue la novela Las lágrimas del autor francés Pascal Quignard, que es un libro que habla de la Edad Media, que temáticamente no tiene nada que ver con mi libro, pero que está compuesto enteramente de fragmentos, ¿no? Como sucede con Atomito y con otros cuentos de ese libro, que tienen esa estructura atomizada, para seguir con el tema, ¿no? Y para esa estructura, el libro de Pascal Quignard pues, fue un modelo. Muchas gracias, Liliana, la verdad me gustó mucho tu libro. Te digo, este fue mi cuento favorito, la verdad. A mí me recordaba así como que Euphoria, con algo así de cyberpunk, pero ambientado en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, la verdad, por esta experiencia. No, pues gracias. Y no había pensado en Euforia, pero es verdad que tiene algo de Sí, euforia en ese retrato del mundo adolescente, ¿no? adolescente. Ujú. Con toda su belleza, pero también con toda su violencia, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Gracias, Grecia. Estaba pensando que aquí hubo un caso similar al caso que retomas de este asunto de la contaminación por El nuclear. de Chihuahua, ¿no? Ajá, el de Chihuahua. Sí, Aquí en Chihuahua, Liliana, en los 70, si no me equivoco, también sí, pasó lo mismo. O sea, compraron ilegalmente una máquina desmantelada y traía material radioactivo que se expandió por un montón de casas que se hicieron después. era una máquina igual para hacer como algo de quimioterapias y el hospital lo abandonaron, entonces posteriormente alguien que se dedicaba a vender fierros viejos y todas esas cosas va, desmantela pues la máquina, encuentra creo que el tecnecio, no me acuerdo si era tecnecio Era 99, algo así. cobalto 60 según. Cobalto, sí, era cobalto. Lo desmantela, lo vende y empieza pues toda la contaminación. Y pues varilla de casas, no sé qué tanto contaminación hubo, pero hubo Sí, que demasiada muchas casas se contaminación. hicieron con ese material. Sí, Y justo cuando estaba leyéndolo, pensaba en esto que mencionabas de cómo una cosa que parece, o sea, es una cosa que sucedió realmente, pero cae en el absurdo, en un absurdo como, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se permitió que se vendiera esto? O sea, como que situaciones que de verdad parecen de ciencia ficción, o sea, que parecen como, ajá, cyberpunk y todas estas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que en los años 70 esto y que después repercutió en un montón de, pues, de personas y sí, según esto, o sea, yo leí estadísticas que no me acuerdo si era esto o algo así, una leche contaminada de liconza que aumentó el cáncer en un 300% en los niños en México. Pero sí, estuvo de que súper fuerte todo eso. sí, luego hay Dice, un montón de casos. ¿Qué, perdón? no, perdón por interrumpir. Algo leí de ese caso y una de las cosas que me llamaba la atención es que me parece que solo se descubrió esa contaminación porque con ese material contaminado se construyeron, creo que unas sillas u otros objetos que fueron exportados a los Estados Unidos, y fue en Estados Unidos Sí, en que realidad fue se eso. notó la contaminación, ¿no? Y que dieron la Sí, alarma era desde un allá. camión que traía algo así como que varillas y lo detectó como un radar en Estados Unidos. Fue que, ¿dónde viene ese camión? No, que viene de México. Y fue cuando empezó a darse pues todo cuenta, pero pues fue Estados Unidos en realidad el que empezó con el rastreo de la contaminación porque en México nadie sabía. Exacto, Sí, ¿y qué hubiera pasado si esas varillas o esos objetos no llegaban a Estados Unidos y no pasaban por ese sí. radar? Probablemente la contaminación iba a pasar desapercibida, iba a haber gente que moría sin una causa aparente y allí hubiera quedado, ¿no? Y en ese sentido es muy terrible, muy siniestro pensar en el alcance de esos objetos contaminados y en nuestra incapacidad para seguirles el rastro, ¿no? Ujú, ujú.
Sí, eso a mí un poco me vuela la cabeza esa capacidad como de cosas que caen en lo ridículo que hacemos los humanos y que no nos damos cuenta, pero que a la vez son terribles y pues sí. No sé si alguien más de las que andan por allí tengan otra pregunta, amigas. Creo que vi a alguien quitar su micrófono, pero no, este es el momento. Este es el momento para hacer su pregunta. Ay, no, se me movió. Ah, pues, adelante, Ríos. Hola, soy Ana Ríos. Bueno, a mí Hola, también Ana. me encantaron los cuentos. Se me hace, la palabra que yo diría son como inquietantes, o sea, es como una mezcla ahí extraña entre suspenso y creo que a veces los hechos reales era lo que me causaba más inquietud que la fantasía. Mi pregunta sería, digo, a lo mejor es algo muy técnico, pero ahorita comentabas que hay cuentos que tienes años en la mente como que trabajándolos, pero normalmente es así para ti el proceso, o sea, tardas mucho como en llegar al cuento final o hay veces que como que te inspiras y no sé, así como, digo, supongo que todo viene como de ideas que desde niña o que vamos experimentando, pero ¿cómo definirías que es en su gran mayoría tu tiempo de creación de un cuento? En su gran mayoría, los cuentos me toman bastante tiempo pensarlos, imaginar la atmósfera y dar y escribir varias versiones de los cuentos. Muy rara vez un cuento me ha salido en su forma original de un envión. No, no es esa mi experiencia como escritora. Tal vez también porque tengo un método muy intuitivo en el cual no sé verdaderamente hacia dónde estoy yendo con la escritura, sino que la escritura misma me va mostrando el camino y va mutando hacia otras cosas, ¿no? He tenido así contados cuentos que han salido más o menos rápido. Uno de ellos fue Los ojos más verdes, que fue un cuento escrito por encargo para una antología sobre el diablo. Entonces yo tenía ya un encargo, ¿no? Que era escribir sobre el diablo. Y ese cuento me salió, qué sé yo, en unos cuantos días, además un cuento bien cortito, no podía ser muy largo por las exigencias de la publicación. Lo corregí un poco, pero no me costó mucho más. Sin embargo, esa es una excepción a la regla. Generalmente, las versiones que voy sacando de cada cuento son tan diferentes que la idea original se vuelve prácticamente irreconocible. Y sí me toman muchos meses y en varios casos años llegar a esa forma definitiva. ¿Qué más quisiera yo que ser una autora de aquellas que publican 2 o 3 libros al año como Aira, ¿no? Ojalá tuviera ese método, pero al final nos la arreglamos con las herramientas que tenemos y cada escritor tiene un tiempo y un camino diferente, ¿no? Y lo que funcione para cada uno o cada una está bien. En mi caso soy lenta, reviso mucho también y, y voy pasando de una versión a otra. Muchas veces, incluso habiendo escrito ya varias páginas, siento que tengo que empezar de nuevo y lo único que queda de esa cantidad de páginas es un párrafo o una escena nada más, ¿no? Y a partir de allí empiezo otra vez. Así que es un proceso largo, en algunos momentos frustrante, pero cuando encuentro de pronto una vía en la que siento que están pasando cosas, pues también la experiencia es muy satisfactoria, ¿no? Pero es como bucear en medio de la oscuridad tratando de llegar a algún puerto. Gracias por la explicación.
Gracias a ti, Ana. Gracias por la pregunta. Ana María dijo que se tenía que ir, pero que quería dejar su sentir. Y dice que fueron cuentos sorprendentes con viajes a tiempos remotos y de repente ya estás aquí con una población viviendo con radioactividad. Que eso es una cosa que entre la pregunta de Ana Ríos y lo que dice Ana María me gustaría preguntar, porque siento que de todas maneras sí hay como una unidad en tus cuentos. No creo que sea necesario que cuando alguien escribe cuento tenga que tener una unidad, o sea, como que un hilo que los una uno con el otro, porque por eso son cuentos y no es una novela, no es, pero pensaba mucho como esto del tiempo en las historias que están aquí, o sea, como este cuento de la cueva a mí me gustó muchísimo, creo que ese es mi favorito, se podría decir, porque me dejó pensando mucho en pues esta teoría que en realidad el tiempo pasa todo al mismo tiempo, o sea que en realidad el tiempo no existe como tal, sino que todas las acciones están sucediendo en el mismo momento o algo así. Y me recordó un poco a esta película que ganó el Oscar, de Todo en todas partes. Pero creo que en general en todos los cuentos hay como esta parte de como una relación con el tiempo bien interesante, tanto desde la ciencia ficción, desde lo fantástico, desde pensarlo como un poco desde afuera y desde lo extraño que es. O sea, yo luego terminé de leer el libro y me quedé pensando mucho rato como en eso, o sea, como cuando realmente te pones a pensar en qué es el tiempo, yo creo que sí nos podemos volver un poco locos si nos quedamos con eso, pero mi pregunta era respecto a si tú te propones eso, o sea, como cuando escribes tus cuentos, dices, quiero que tengan este hilo conductor, o simplemente pues así es como salen. De hecho, La Cueva fue el primer cuento que escribí de este último volumen y generalmente es esa primera historia la que le da el tono, la atmósfera, la sensibilidad a los otros relatos. Cuando empecé a escribir La Cueva, no tenía muy clara la idea, la historia, como me suele suceder. Lo único que tenía en mente es que quería que fuera diferente a mi libro anterior, a Nuestro Mundo Muerto, que se adentrara a situaciones, a espacios que no habían sido contados o tocados en ese otro libro, ¿no? Ese otro libro tenía estaba contado desde la voz de personajes que contaban una historia, y aquí a propósito quise hacer algo distinto, en el que no hubiera una sola voz, sino varias, y de hecho muchas de las voces están, o la voz que narra, está contando la historia de muchos seres a lo largo del tiempo, varios de los cuales no son ni siquiera humanos, ¿no? Y esa me parecía como una vía a explorar que no estaba tan desarrollada en mi otro libro de cuentos y que me interesó seguirle la pista. Entonces, una vez tuve este primer borrador, empecé a pensar que el hilo conductor del libro podía ser, como bien lo has mencionado, la idea del tiempo, este misterio que es el tiempo, y además la posibilidad de proyectar el futuro. Son cuentos que en algunos casos están tratando de imaginar futuros, pero también este viaje al pasado que tiene La Cueva, no solamente al pasado más inmediato o al pasado de hace un par de siglos o de hace 500 años, sino a un pasado que incluso nos lleve a la prehistoria, ¿no? Que para mí es un diálogo con la ciencia ficción también, ¿no? Es mi manera de volver a la ciencia ficción. Y una ciencia ficción que está preocupada no solamente por el futuro, sino también por cómo entendemos el pasado. Hay una cantidad de prejuicios con respecto al pasado
que son también impresionantes y que incluso atañen a la prehistoria. Es terrible que incluso nuestra idea de la prehistoria sea tan machista. Cuando pensamos en las personas que vivían en cuevas, por volver al estereotipo, el hombre de las cavernas, ¿no? ¿Cómo nos retrata la cultura popular el hombre de las cavernas? Es como un tipo peludo, ¿verdad? Que en una mano tiene un mazo y en la otra mano tiene a la mujer agarrada de los cabellos, ¿verdad? Arrastrándola. Y nuestra idea también de la prehistoria, que de a poco los antropólogos han ido echando por tierra, es que las mujeres, por un lado, eran las que se quedaban en la cueva mientras los hombres salían a cazar, ¿no? Cuando todas estas imágenes pintadas en las cavernas y los datos que han ido encontrando los antropólogos y arqueólogos nos muestran que las tareas en la prehistoria estaban compartidas, que las mujeres también salían a cazar y que había sexo grupal, ¿no? Y sexo homosexual de una manera que pues se ha tomado muchísimo tiempo en aceptar, ¿no? Es decir, que la prehistoria en realidad es mucho más compleja de lo que nos las han contado. Entonces, volver a ese periodo era también tratar de imaginar con la ciencia ficción otra realidad alternativa que no fuera aquella tan simplona y tan básica que nos habían contado, ¿no? Entonces los cuentos, además de la cueva, tienen de alguna u otra forma que ver con el tiempo, ya sea el tiempo de los desechos nucleares, ya sea el tiempo de las ruinas, ya sea la proyección del futuro o ya sea el regreso al pasado, ¿no? Ay, pues muchas gracias por esta explicación. No sé si alguien más, ya sería la última pregunta, chicas, si tienen algún comentario o pregunta, ya este es el momento porque ya vamos cerrando. Pero sí, pues sí, creo que no me levanto la mano, entonces supongo que no. Pues nada, yo me acabo de enterar porque me escribió Ariana de Almadía y me dijo que iban a reimprimir Nuestro Mundo Muerto y estoy muy emocionada, la verdad. Entonces ahorita que estás en Oaxaca me acordé y dije, ah, qué bueno, porque también es un libro que me encanta. Y pues a quienes andan por acá y a quienes vean este video después, pues ya saben dónde pueden conseguirlo, porque creo que ya era difícil conseguirlo aquí en México, al menos en esa edición. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos, Liliana. Pues muchísimas gracias por leer el libro, por los comentarios, por las preguntas y sí, efectivamente ya se viene la nueva edición de Nuestro Mundo Muerto con Almadía, así que va a estar pronto otra vez en circulación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y estás escribiendo algo actualmente? Estoy en ello, justamente esta temporada aquí en Oaxaca es para tratar de darle una forma a ese nuevo libro. Todavía está bastante amorfo, pero espero que estos días aquí me sirvan para aclarar. De hecho, Ustedes brillan en lo oscuro nació en México, en Oaxaca, y espero que este nuevo libro también alcance su forma aquí. Ay, qué bueno, sin presión, ¿eh? O sea, siento que sonó como presión, pero la verdad que creo que es mejor como que salga como tiene que salir en los tiempos que tienen que salir, porque el tiempo, pues, es un constructo, según yo ahora. Pues nada, muchas gracias, Liliana. Gracias a quienes se conectaron y a quienes verán este video después. Y pues es todo. Entonces, las dejo ir a que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Liliana.
Gracias, Alejandra, gracias a todas. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todas.